Ustedes saben que murió uno de nuestros compañeros del gremio, que el maestro Fausto Trejo. Entonces, que él, una gente con mucho reconocimiento, y que la doctora Gloria preparó un breve resumen, una semblanza que nosotros, los que estamos todavía aquí muy activos, queremos hacer en su memoria, ¿verdad? Bien, el 21 de enero falleció el doctor Fausto Trejo Fuentes. Él estuvo siendo homenajeado en varias actividades, pero una muy importante fue la del 2 de octubre, donde se le hizo un reconocimiento en la Plaza de las Tres Culturas por varias organizaciones académicas y culturales y por parte de la familia. De ahí se leyó una semblanza, de la cual saqué un resumen que viene en el internet, y si me lo permiten voy a darle lectura, espero que no se les haga muy larga. Fue la trayectoria del doctor Fausto Trejo. Nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 4 de agosto de 1925. Fue educado en el ejemplo de su familia con un sentido de equidad y de justicia. Un poquito más fuerte. Pronto, como que no quiero invadirlo. Si grito mucho van a salir los... Pronto el joven es atraído por la influencia de la educación cardenista, donde sus mentores sembraron en él un fuerte compromiso solidario y socialista. Estudió en la UNAM, donde se tituló como médico cirujano para especializarse en psicología, sexología y psicoanálisis, donde recibió un curso dirigido por Erich Fromm. Ejerció su profesión en el Hospital General, donde coincidió con el médico argentino Ernesto Guevara de la Serna. Este hecho fue parte fundamental en la trayectoria de su profesión y en la consolidación de su ideología. Apoyó al movimiento revolucionario que partió a mediados de los años 50 para la liberación de la dictadura de Batista en Cuba. Se dedicó a la docencia tanto en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Vocacional 7 del Politécnico, en la Universidad Obrera, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Instituto Autónomo del Estado de México. En 1952 se casa con la maestra María Luisa Guerrero César, con quien estableció una relación de amor, de entendimiento y de activismo político, tanto en el movimiento ferrocarrilero, en el movimiento magisterial, donde María Luisa tiene una participación muy destacada en la sección 9, en el movimiento médico de 1964-65 y en apoyo a los movimientos campesinos del país. En el movimiento estudiantil de 1968 se incorpora al Consejo General de Huelga como parte de la coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. Ante la cercanía de los Juegos Olímpicos, el CNH decide efectuar una asamblea en aquel 2 de octubre para postular una tregua, pero el ejército embate contra el mitin a bayoneta calada, asesinando a estudiantes y pueblo en general. Arresta a la mayoría de los líderes. Aquel día el doctor Trejo llegó tarde a la plaza y vive uno de los episodios más dramáticos de su vida. Fausto es detenido y llevado a la cárcel de Lecumberri, donde convivió con presos políticos como José Revueltas, Eli de Gortari, Adolfo Gili y Raúl Álvarez Garín, entre otros. En diciembre de 1969 participa en la huelga de hambre para exigir la libertad inmediata de todos ellos. Con el gobierno de Luis Echeverría y la amnistía va indultando uno a uno los presos políticos, pero Fausto es desterrado a Uruguay en mayo de 1971, donde sufre persecución por la dictadura militar. Después cambia su exilio a Santiago de Chile, donde permanece hasta agosto de 1971. Cuando regresa a México se reincorpora a la docencia en las preparatorias populares y es nombrado director y catedrático de 1972 a 1980. No es indiferente a la efervescencia que vive el país durante el auge de los movimientos de la guerrilla, tanto urbana como rural. De inmediato el gobierno lo trata de implicar en la formación y dirección de dichos grupos, por lo que es seguido y fustigado tanto en su casa como en su consultorio, que continuamente es un albergue nocturno para campesinos y estudiantes de todo el país. Vuelve a padecer persecución cuando en septiembre de 1974, por ser colaborador de la revista ¿Por qué?, esta es allanada por el gobierno de Echeverría. Es en el periodo de la llamada Guerra Sucia donde ayuda a los perseguidos por la terrorífica Brigada Blanca. El doctor Trejo no ceja en su apoyo para los más necesitados, da consulta y terapia a personas de escasos recursos.
En 1981, la policía del Negro Durazo y sus secuaces lo secuestran y le hacen padecer tortura psicológica con el simulacro del fusilamiento. Otra vez es liberado y amenazado para que suspenda su activismo político. Fausto siguió de cerca el proceso revolucionario en Nicaragua, el levantamiento en El Salvador por parte del Frente Farabundo Martí, el posterior lanzamiento indígena zapatista en Chiapas. De forma incondicional apoya al CGH en movimiento en contra de la privatización de la UNAM. El 2 de octubre del 99, a sus 74 años, encabeza la marcha desde CU hasta Tlatelolco, donde todavía tuvo fuerzas para dar un ferviente discurso. Siguió militando en los juicios en contra de los culpables por los delitos del pasado. En plena fiscalía, encara junto a los miembros del Comité 68 al expresidente Luis Echeverría en su comparecencia por acusación de genocidio. En el hospital militar encara a los generales sobrevivientes y a los represores como Miguel Nazar Haro. En el año 2000 apoya al movimiento de pueblos en defensa de la tierra en Salvador Atenco, integrándose a sus movilizaciones. En diciembre del 2004 asiste a Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero al homenaje y la revelación del busto del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Ahí brinda uno de los más claros y emotivos discursos de su vida. Participó en las movilizaciones en contra del desafuero de López Obrador y se integró a los comités ciudadanos en defensa del voto. El último domingo de agosto del 2009 sufre un infarto cerebral que le afecta la movilidad de la mitad del cuerpo. Estando en plena convalecencia, se entera por las noticias del golpe de Calderón contra el SME, pero su estado de salud ya no le permite estar en las movilizaciones. Todavía el 2 de octubre del 2010 asiste en silla de ruedas al mitin en el Zócalo de la Ciudad de México y finalmente la muerte lo alcanza el 21 de enero del 2011, dejando en orfandad a sus hijos ideológicos, a su familia, exalumnos, camaradas, pacientes y amigos que siempre reconocieron al doctor Fausto Trejo Fuentes como un imprescindible en la lucha y de la historia contemporánea de este país. Y no pido un minuto de silencio por el doctor Fausto Trejo, sino que nosotros sigamos en la lucha poniendo el ejemplo de ser los mejores para este país. Gracias.